XHDD 92.9 FM. Mandando sus ondas hercianas al aire desde Montemorelos, Nuevo León. Cubriendo el manto estelar. Las 24 horas del día. Delta FM. Un cariñito para tus oídos. Delta FM presenta Estás Vivo, Despierta. Bajo la conducción de Blanca Alanís, Estás Vivo, Despierta. El único programa radiofónico en la región que contagiará tu vida y alimentará tu espíritu, para así levantarte y brillar cada día. ¡Iniciamos! Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos reunidos una vez más. Y ahorita pues que estamos en vacaciones de Semana Santa o de primavera, pues qué gusto que te des el tiempo de escuchar el programa, de estarme acompañando a través del micrófono de 92.9 FM Delta y también a través de internet. Muchísimas gracias por estar al pendiente del programa. Y hoy vamos a hablar del tema, pues, qué mayor tema que es el Martes Santo. Toda esta semana vamos a estar hablando de cada día lo especial que es para nosotros los cristianos estar viviendo esta Semana Santa, porque más que una fecha de vacaciones, de paseo, de descansar, a lo mejor de no trabajar, más que eso es una forma o un tiempo también de acercarnos a aquel que nos dio la vida, a aquel por el cual estamos hoy aquí en este micrófono. Yo declaro que me declaro agradecida porque sé y confío y elijo creer que Dios es el que me tiene aquí a través de este micrófono, por algo, por algún proyecto, por algún sentido. Todo esto tiene que tener un sentido, así como el que tú estés ahorita en donde estés, en tu casa, en el carro, en alguna oficina. Todo tiene que ser como es ahorita. Dios tiene un camino preparado para ti, pero Él también nos da las herramientas y nos da la oportunidad de ir eligiendo qué queremos vivir o qué no queremos aprender o qué queremos aprender, de hasta dónde vamos a llegar con nuestras fuerzas y luego decidir y saber que no somos suficientemente potentes o fuertes como para estar en una vida que tiene otro sentido como es lo divino. Tenemos que entender que este camino espiritual que nosotros estamos viviendo y que ahorita estamos conociendo, que muchas veces lo descubrimos por parte de un proceso doloroso, hemos empezado nuestra búsqueda espiritual, y si ese es tu caso, pues créeme que es algo por lo que Dios nos tiene preparado. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos es acercarnos porque venimos de Él y vamos hacia Él. Entonces todos los eventos que nos ocurren, todas las cosas que nos pasan tienen un sentido, pero de nosotros depende si lo vemos por el lado espiritual o lo vemos por el lado solamente físico, y entonces ahí es cuando nos amargamos, cuando nos destruimos, nos llegamos a la desesperanza y podemos llegar hasta la depresión. Y no siempre, porque la depresión también es una enfermedad, pero a veces nosotros con tantos pensamientos destructivos que tenemos sobre las cosas que nos suceden o sobre la falta de ánimo, podemos llegar a provocarnos la enfermedad de la depresión. Entonces, hoy vamos a hablar del tema, el Martes Santo. ¿Qué sucedió el Martes Santo? Vamos a hacer una remembranza de qué sucedió el Martes Santo para cómo lo podemos aplicar ahorita en nuestra vida, en la vida práctica. Ahorita que es 22 de marzo del 2016, ¿de qué manera puedo yo practicar o puedo experimentar las cosas que sucedieron hace 2016 años? Porque fue cuando se partió la historia en dos, el antiguo o antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hace 2016 años se estuvo celebrando el Martes
donde Jesús vivió sus últimos días aquí en la tierra y fue preparando el camino para los discípulos y les fue dejando enseñanzas de cómo teníamos que comportarnos y qué era lo mejor para nosotros los que nos quedábamos en el mundo. Él nos vino a enseñar la manera en que los seres humanos también tenemos esa parte divina, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues tenemos mucho que aprender. A veces nos hacemos los ciegos y vamos así como que no pasa nada, y entonces, vamos viviendo así como que nada más sale y se va y no pasa nada, y entonces ni siquiera estamos aprendiendo algo, ni siquiera estamos recibiendo todo eso que tenemos a la mano, y pues tenemos una gran escuela que fue nuestro gran maestro, que es Jesús de Nazaret. Fue nuestro gran maestro para nosotros los cristianos. Fue un gran maestro que nos vino a enseñar cómo ser divinos y cómo ser humanos también. Qué tipo de actitudes tenía, cuáles fueron las formas en que resolvió las cosas, cómo se enfrentó ante los mercaderes en el templo, de qué manera persuadió a muchas personas para saber que él tenía la certeza de ser divino, cómo se manejó en las situaciones, cómo trató a los demás, con qué bondad trató a los otros, cuál fue su humildad de aceptar que tenía un plan, de qué manera se comportó como ser humano en la familia, de qué manera se comportó ya cuando salió a la vida pública, de qué manera se comportó. Él no quiso ser la figura central desde que era niño. Él se sabía y sabía que era hijo de Dios, y él no se sentía el junior, ni se sentía el sabelotodo, porque él sabía de dónde venía, porque tenía la certeza, porque ya tenía los conocimientos, pero él jamás quiso figurarse o brillar y decir: aquí yo soy el mero mero, mi papi es el dueño de tal cosa, o mi papi es el dueño del cielo. Imagínense cómo se pudiera poner ahorita que alguien dijera: pues mira, mi papi es el dueño del cielo y entonces aquí vengo. O sea, no, Jesús vino con la certeza de saber que era divino, pero tuvo la seriedad. Él no vino a causar envidias, no vino a tener el orgullo y el ego inflado de decir quién era. Él no vino a eso. Él sabía que tenía otra misión mucho más importante que las cosas materiales. Él sabía que podía hacer las cosas, que podía realizar los milagros, que podía lograr lo que él quisiera, pero sin embargo, a pesar de saber que tenía esa habilidad, no lo hizo porque decidió no dejarse llevar solamente por su humanidad. Se dejó guiar por lo espiritual, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a guiarnos por lo espiritual y ver de qué manera podemos ser lo más semejantes que podamos a las enseñanzas de Jesús. Quisiera leerte, antes de irnos al corte, quisiera que leyéramos juntos y que analizáramos un poquito la lectura de la Biblia que sucedió, o que los evangelistas nos narran que sucedió hace 2016 años. Se los voy a leer para que tengamos una idea de lo que estamos celebrando hoy. En aquel tiempo, Jesús profundamente dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre,
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Esto es palabra de Dios. Es de Juan 13, 21, 33, 36, 38. Esta es lo que se vivió, lo que el evangelista Juan nos narra de lo que sucedió en aquel momento en que Jesús estaba en la última cena con sus discípulos y todo lo que él vio, que él fue testigo de todas estas cosas que sucedieron ahí. Imagínate por un momento que esto estuviera sucediendo el día de hoy. ¿Qué pasaría si ahorita Jesús existiera? ¿Cuántos de nosotros realmente creyéramos que era el Mesías, que era el que nos iba a salvar? Porque ahorita con tantas cosas, pues no, pues imagínense cómo dudaríamos nosotros de que Jesús estuviera aquí en la tierra. Entonces, en esos momentos, ellos ya confiaban en Jesús, ya tenían la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios, pero fíjense cómo aquí lo que vamos a hablar en esta tarde y lo que vamos a poner en paralelo con las cosas que en la actualidad nos suceden es la negación de Pedro hacia Jesús. Él le dijo, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y se suponía que Pedro era la persona que era más allegada a Jesús, era quien estaba a su lado en la última cena, era uno de sus mejores amigos, era quien estaba ahí y había vivido junto a él todos esos 3 años antes que había estado viviendo la vida pública. Era cuando había hecho los milagros, cuando estaba pasando las cosas, cuando pues el mar, cuando todo lo que vivió Jesús. Pedro estaba junto a él y se suponía que era el mejor amigo. Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros empatar o hacer una analogía de lo que nosotros podemos vivir en estos tiempos, a veces con la negación o la traición. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos con el Martes Santo y este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Vamos a un corte y retornamos para seguir con Blanca Alanís en el programa más enriquecedor de la radio. Estás vivo. Despierta. Escuchas la radio más fina para el auditorio más exigente. Delta Ya FM. regresamos. Estás vivo. Despierta. Continuamos. Que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues estamos hablando del Martes Santo. ¿Cómo podemos hacer la analogía de hace 2016 años que pasó un martes en esa semana en que Jesús estaba despidiendo y estaba haciendo lo que tenía que hacer porque sabía que tenía que cumplir una misión? Y hoy en especial vamos a hablar o estamos hablando de la negación de Pedro ante Jesús, ante ser su amigo. Vamos a desmenuzar un poquito qué nos sucede a nosotros en la vida actual y cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús en nuestra vida cuando estamos con el rencor, con el resentimiento, con la envidia, y nosotros a veces leemos las escrituras y decimos, es que Pedro negó a Jesús y fíjate, y nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita con nuestros problemas y con nuestra falta de confianza? ¿Cómo estamos negando a Dios en nuestra vida? ¿Cómo estamos negando que somos cristianos? Porque estamos haciendo las cosas totalmente al revés de las enseñanzas que Jesús vino a darnos
con su vida en la tierra. Nosotros estamos actuando totalmente al contrario de cómo Jesús actuó y nosotros nos extrañamos de que Pedro haya negado a Jesús. ¿Dónde que había quedado aquella fidelidad hasta la muerte que había prometido a Jesús y de la que alardeaba delante del resto de los apóstoles? En un momento no fue necesario que a él lo torturaran o que le hicieran cosas feas para que él dijera que no conocía a Jesús. Simplemente le entró miedo. Empezó a sentir un miedo irracional que él, ahora que Jesús ya no estaba con los milagros, ahora ya no se trataba de estar con él en sus mejores momentos, ya no se trataba de estar en la figura y estar junto a aquel que está haciendo los milagros. Oye, pues qué privilegio estar junto al que todo le va bien, al que está haciendo los milagros, al que todo el mundo admira, al que todo el mundo respeta, al que todo el mundo quiere seguir. Pues si yo soy amigo de él, oye, pues qué mejor lugar que porque así me va a invitar a sus fiestas, voy a estar siempre con él, voy a salir en la foto de Facebook, ahora vamos a ponerlo en el tiempo actual, voy a estar siempre en sus fotos y pues entonces yo aquí me codeo con el mero mero y pues yo también aquí voy a tener una tajadita de la publicidad o de que todo mundo se entere de que yo soy pues el mero mero porque también ando con lo más nice y ando aquí con el que tiene ahorita el rating en la publicidad y pues es el que está haciendo aquí la novedad en el pueblo o en la ciudad o en el mundo. Y entonces yo me considero que soy parte de esa persona. Pero ¿qué sucede cuando vienen los tiempos difíciles? ¿Cuántos podemos negar a un amigo? Ahora, ¿cómo podía decir Pedro que no conocía al Señor si había pasado con él los 3 años más hermosos de su vida? No había estado Jesús en casa de Pedro y había sanado a su suegra. O sea, él sanó a su suegra, fíjense. Por eso es importante que sepamos todas estas cosas, porque a veces cuando a nosotros nos traicionan o nos niegan que nos conocen o simplemente no les somos importantes o ya no nos invitan, dejamos de ser indispensables para alguien y entonces ya no nos invitan a sus fiestas, simplemente en una situación que te haya ido mal o que alguien te señaló, hay amigos que se decían amigos y ya no están ahí cuando estás pasando los peores momentos. Entonces, aquí Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Fíjense todo lo que había hecho con él. Había usado su barca como púlpito improvisado y habían ido juntos a pescar. Lo había elegido como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar. O sea, en su nombre le dijo, tú vas a ir y di que vas de parte mía. Entonces, pues imagínense, Pedro se sentía pues el mero mero. Ahora, aquí otra de las cosas es que él había sido su acompañante cuando fue al monte y él lo vio transfigurarse. Pedro lo estaba acompañando cuando Jesús estaba en sus mejores momentos divinos, en sus momentos culmen, en esos momentos en que él se figuró como un hombre divino que era, y Pedro estaba con él. Aquí él lo salvó de ahogarse en medio del mar de Galilea. Ellos pasaron momentos entrañables juntos. Ellos eran los mejores amigos y ahora lo que estaba haciendo Pedro era decir que no lo conocía. Ahora, aquí es que ahorita el problema era que Jesús ya no iba a ser tan popular, porque ahora lo estaban culpando de cosas, lo estaban culpando de blasfemo, lo estaban culpando de cosas que ni siquiera era culpable, o sea, lo estaban sentenciando de cosas que ni siquiera había sido culpable. Entonces, ahora Jesús era abandonado, lo abandonaron sus amigos, era despreciado, y entonces, si él admitía una relación con él, implicaba pagar un alto precio, hasta incluso pues lo podían quitar la vida. Entonces por eso él sintió tanto miedo y ahora dice, no, pues si acaso le están sentenciando a Jesús,
pero ahora no me conviene. ¿Por qué? Pues porque corro peligro y entonces pues mejor digo que no lo conozco, porque así yo como Pilato me lavo las manos, y él también se lavó las manos. Él también dijo, yo no quiero aquí formar parte de él, yo no lo conozco, y entonces lo que hizo él fue negarlo. Ahora, Jesús podía tener muchos beneficios temporales y seguramente por temor le negó. Eso es lo que hizo Pedro. Ahora, tenemos que admitir que nosotros pasamos por las mismas cosas. Nosotros a veces por miedo estamos escuchando hablar mal de alguna persona, estamos oyendo alguna injusticia, estamos en alguna reunión y estamos escuchando alguna injusticia y no somos capaces de decir algo bueno de esa persona, o decir, tal vez es un error, o habría que preguntarle a él, o habría que preguntarle a ella cuál es la parte de su historia. Y entonces eso nos da miedo. ¿Por qué? Porque pensamos que entonces todos se nos van a echar encima. Y nosotros a veces nos quedamos callados, aceptando eso malo que se está diciendo, o incluso a veces participamos del comentario y sin darnos cuenta ya estamos inmiscuidos en algo que se está hablando mal de otra persona. Ahora, Pedro, todo esto que vivió Pedro tenía un sentido. Fíjense, no fue casualidad que fuera Pedro. Dios ya tenía planeado que fuera específicamente Pedro el que negara a Jesús y que viviera un proceso, porque después Pedro fue el declarado para fundar la iglesia. Fíjense cómo de algo que pudiera ser tan penoso y algo que pudiera ser tan pues desagradable y tan juzgado, ahora viene y da la contraparte. Ahora, aquí esto que pasó, vio que Pedro era a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Nos sentimos que estamos en el auge, que tenemos éxito, que no nos falta dinero, que tenemos muchas cosas que decir y nos sentimos así el mero, pero nos damos cuenta que somos más débiles de lo que imaginamos, siempre y cuando no nos tomemos de la mano del camino espiritual. Como decíamos, este triste incidente quedó escrito porque tenía un sentido. Ahora, nosotros también estamos inclinados a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. La naturaleza caída del hombre es así de débil, aún en el mejor de los hombres, y nadie debe considerarse lo bastante fuerte como para pensar que está libre del peligro de caer. Por eso no es bueno juzgar. Eso es lo que nos dice ahorita estas palabras aquí donde vamos en este momento, es que tenemos que considerar que a veces, aunque nos sintamos que nunca vamos a cometer un error, que no nos vamos a equivocar, que no vamos a traicionar, nadie sabemos los que podemos caer en esa tentación, los que podamos caer en eso de traicionar a alguien o de negar a alguien, y entonces por eso no es bueno juzgar. Por eso no es bueno hablar mal de los demás, porque no sabemos si nosotros mismos algún día vamos a ser tan débiles a pesar de que nos sintamos fuertes, o alguien de nuestra familia vaya a tener que pasar por un evento así. No sabemos si un hijo, si un tío, si un primo, si un hermano va a ser capaz de pasar un proceso de debilidad, de tener una tentación, y entonces nosotros no somos quienes para juzgar a otro ser humano. Ahora, aquí ya vimos que Pedro tenía una excesiva confianza en sí mismo, pues se sentía bien padre porque estaba en todas las, como lo podemos comparar ahorita, imagínense que existiera el Facebook y que Pedro saliera en todas las fotos con Jesús. Entonces, pues imagínate, pues él ahí ya, nomás que en ese entonces, como no había fotos, pues no había evidencias de que Pedro era el mejor amigo de Jesús. Si ahorita así funcionaran las cosas, imagínense cuántas evidencias tendríamos con todas las cosas que subimos al Facebook de dónde andamos y con quién andamos y todo eso. Ahora, lo que Pedro ahí, lo que nos enseña esta lectura es que Pedro tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. Jesús
le recomendó cuando se fue al huerto de los olivos, estén en oración, velen y estén en oración. Pero eso Pedro, pues todos los discípulos que estaban con él se durmieron, entonces ahí pues no fue tomado en cuenta, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando y usó las armas de la carne para pelear. Nosotros a veces creemos que nuestras propias fuerzas son las que nos van a ayudar a salir de tal o cual preocupación o de tal o cual batalla, pero no nos empoderamos con la fuerza de la oración o de la unión con Jesús o con Dios para poder librar esa batalla humana que estamos haciendo. Y pensamos que nuestras propias fuerzas van a ser suficientes. Aquí lo que nos deja muy claro es de que ahí necesitaba algo más fuerte, valga la redundancia, algo más fuerte que sus fuerzas, que era lo divino. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresemos seguiremos hablando del Martes Santo. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Ya regresamos. Estás vivo. Despierta. Continuamos. Escuchas la radio más fina para el auditorio más exigente. Delta FM. Ya regresamos. Estás vivo. Despierta. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Muchísimas gracias. Y estamos hablando del Martes Santo. ¿Cómo podemos hacer una analogía desde las actitudes o situaciones que se presentaron hace 2016 años, en aquel tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y cómo son exactamente las mismas situaciones que se nos presentan a nosotros en nuestra vida diaria y cómo podemos pues tener esa fortaleza o esas cosas que Jesús nos dejó a través de las enseñanzas tanto de él como con sus discípulos. Aquí el Martes Santo estamos hablando de la negación de Pedro hacia Jesús, y él tuvo la tentación de hacerlo porque sintió miedo de que lo fueran a involucrar con él y entonces lo fueran a matar, porque sabía que como a él lo iban a pasar a crucificar, lo iban a crucificar, pues todo el que estuviera inmiscuido con él o que tuviera una relación con él, pues iba a tener más o menos la misma suerte. Y entonces pues él empieza a tener miedo y la tentación más fuerte fue negarlo. Ahora, aquí para vencer las tentaciones, ¿cómo lo podemos poner una analogía con el tiempo en nuestros días? Pues todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor. Y por eso cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Por eso es que la tentación de hablar mal de los demás es porque no pensamos en que tenemos un Dios en que al que estamos fallando. Cuando tenemos la tentación de robar o de quitar a otros lo que es justo para alguien que lo trabajó, y yo tengo la capacidad de ir a robarle a alguien lo que ganó, y no me da ningún remordimiento, ni me da tristeza, ni nada, quiere decir que no estoy en comunión con Dios y no estoy siguiendo sus enseñanzas. Fue lo mismo que le pasó a Pedro, porque él no estuvo en oración cuando debía de estarlo para poder resistir la tentación. ¿Cuántas tentaciones tenemos en nuestra vida actual? Tenemos tentación de querer lo que otros tienen, de tener envidias, de tener resentimiento, de hablar mal de los demás, de dar la novedad de una noticia de alguien que fracasó o de alguien que lo vieron con otra persona y entonces le puso el cuerno a fulanito y entonces no, se me están, como dices, se te cuecen las habas para poder de ir a dar la noticia al grupo o ponerlo luego en el WhatsApp a ver quién dice la noticia más prometedora, a ver cuál tiene más rating. Pues imagínense, es lo que está pasando y lo vemos tanto en la televisión, los chismes, las cosas que se llevan de encuentro, la integridad de los seres humanos, la integridad de las personas, la dignidad de los seres humanos, se llevan de encuentro. Hay programas que son tan denigrantes y que me da tanta tristeza ver que se permitan que pasen y que los niños estén al tanto de esas conductas, que no hay nada
como eso es lo que nos está dando el ejemplo de lo que es lo contrario a las enseñanzas de Jesús. El burlarnos de otras personas cuando están, que tienen una dificultad física o que alguien que no tiene mucha inteligencia y que no puede hacer las cosas bien o que está gordito o que está chaparro, y entonces empezamos a burlarnos de él como si eso fuera un gran logro. Nosotros podemos comparar todas estas tentaciones con las tentaciones que tuvo Pedro, y nosotros la vemos solamente como parte de la historia, y entonces leemos y vamos a la iglesia y vamos y leemos la lectura y sabemos que Pedro lo negó, pero te has puesto tú en el lugar de Pedro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si ahorita, en este momento, tú tuvieras al mejor amigo que anduvieras en alguna campaña o en alguna, no sé, anduvieras diciendo algo que esa persona es el más querido, es el más aceptado, porque pues hace milagros, él hace milagros, entonces pues tú te quieres hacer amigo de él para salir en todas las fotos del Facebook, pero resulta que le inventan una culpa y le inventan algo, y entonces lo tienen que pues le tienen que matar y le tienen que decir que va a la horca, por ejemplo, o lo tienen que crucificar. Y entonces dicen, todas las personas que estén involucrados con esa persona también van a tener la misma suerte. ¿Qué harías tú? ¿A dónde te irías? ¿Cómo te esconderías? A tu mejor amigo, al que estuviste con él los mejores años de su vida, ¿te esconderías o dijeras, yo sí soy su amigo, yo estoy con él y estoy segura que él es inocente y yo me quedo con él hasta las últimas consecuencias? ¿Quiénes de nosotros haríamos eso en nuestra actualidad? ¿Quiénes haríamos eso? ¿Quiénes no esconderíamos la cara o esconderíamos la mano después de haber estado en los mejores momentos con un amigo, y cuando tiene algún fracaso o cuando tiene algo que no es agradable, ya entonces mejor ya no soy su amigo porque ya no me conviene? Entonces nosotros estamos negando a Jesús, porque Jesús está en cada uno de nosotros. Ahora tenemos que entender que Pedro, después de que vivió todo eso, él se arrepintió, y eso es a lo que yo quería llegar. Después de eso que sucedió, ya tenía un plan perfecto, el que Pedro fuera quien negara a Jesús, para que también nos diera la historia, nos diera el ejemplo de un arrepentimiento de verdad, porque el arrepentimiento de Pedro, como Jesús le había dicho, bueno, pues antes de que cante el gallo el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Él se acordó de estas palabras y luego él se esconde entre la gente cuando llevan a Jesús amarrado de las manos y lo llevan los soldados. Entonces pasa Jesús a la orilla del camino y Pedro está escondido entre la gente, y entonces Jesús, con el poder que tenía, sabía que Pedro estaba ahí escondido. Y entonces lo busca con su mirada y lo encuentra y se le queda viendo a los ojos. Y entonces ahí Pedro sintió el mayor de los arrepentimientos y se sintió tan mal de haber sido el que negara el ser amigo de Jesús. Ahora, él estaba, cuando estaban llevando a Jesús a Pilato, entonces aquí cuando esta mirada del Señor llegó hasta lo más profundo de su corazón, terminando de quebrantar al orgulloso de Pedro, que pensando en esto lloraba. Aquí, ¿qué significa? Que Pedro tenía que aprender que el orgullo no nos sirve para nada. El orgullo, el estar como por ejemplo el amor propio, nos sirve para estar en un nivel de autoestima, en un nivel donde podamos respetarnos, donde tengamos la oportunidad de que otras personas nos respeten. Pero ya cuando eso se convierte en orgullo y el saber que yo las puedo todo, que yo soy el mero mero, que a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, que yo ya no tengo nada que aprender porque yo ya me sé todo y aquí se hace lo que yo digo y aquí nomás mis chicharrones truenan. Ese tipo de orgullo, tarde o temprano va a llegar algo que te lo va a quebrantar.
Entonces, ¿para qué esperar a que suceda algo fuerte en nuestra vida para aprender a quebrantar nuestro orgullo? Mejor poco a poquito haz conciencia, y si tú eres una persona muy orgullosa, eres una persona que no acepta disculpas, eres alguien que te equivocas y no aceptas que te equivocaste, prefieres quedarte con con irte de ese lugar y no volver a ver a tu familia, que aceptar que cometiste un error. Ahora, ¿qué sentimientos crees tú que había en el alma de Pedro en esos momentos? ¿Cuáles crees tú que hayan sido esos sentimientos y esas emociones? Estoy segura que tuvo remordimientos. Estaba atormentado pensando en lo que acababa de hacer. Acababa de negar a su mejor amigo. ¿Cómo había negado al Señor, o sea, a Jesús, después de que había todo lo que había hecho con él? Por cómo le había pagado a ese Jesús que lo consideró su mejor amigo, el que compartió con él sus cosas, cómo había llegado a hacer eso. Entonces, Cristo lo había hecho partícipe de los mejores momentos que él compartió en su vida pública. Pero fíjate, Cristo ya sabía que todo eso iba a ocurrir y aún así aceptó a Pedro ahí. Aquí el que tuvo que aprender y el que nos deja una gran enseñanza es el arrepentimiento de Pedro. Aquí, ¿cuántas veces nosotros estamos arrepentidos de algo, pero el orgullo no nos deja pedir perdón? No podemos inclinar la cabeza y decir, me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo tiene que ser más fuerte que el amor de una familia? ¿Por qué el orgullo tiene que ser más fuerte que el que una persona pueda seguir su vida sin ningún problema? Esta fue una humillación tan dolorosa para Pedro, pero era necesaria. Tuvo que vivir eso para que Pedro después fuera considerado como uno de los pilares de la iglesia que instituyó Jesús. Pedro tenía que haber pasado por ese quebranto del orgullo. Nosotros, ¿por cuántos cosas de orgullo hemos tenido que quebrantar? O a lo mejor tienes algún orgullo guardado por ahí desde hace muchos años, pero no has bajado la guardia y estás solo y orgulloso. Y ahí te quedas estando en la soledad, pero pero mi orgullo es primero. Entonces aquí Pedro tuvo que aprender y con eso nos enseñó el verdadero arrepentimiento. No es solamente de dientes para afuera. Él no solamente dijo, caray, me equivoqué. No, se sintió tan mal que lloró amargamente, dice la escritura, lloró amargamente. Ahora, él nos pone el ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria, de que tenemos que aprender a quebrantar ese orgullo. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresemos seguimos con más de Martes Santo en esta Semana Santa. Regresamos. Vamos a un corte y retornamos para seguir con Blanca Alanís en el programa más enriquecedor de la radio. Estás vivo. Despierta. Hits, solo por Delta FM. Ya regresamos. Estás vivo. Despierta. Continuamos. Muchísimas gracias. Y estamos hablando del Martes Santo, lo que sucedió en aquella época de hace 2016 años, que en especial hoy estamos viendo lo que fue la negación de Pedro, un amigo íntimo de Jesús en su vida pública, y cómo fue negado por él, por el miedo que tuvo de ser involucrado con las acciones de Jesús, de lo cual le estaban diciendo que era culpable. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de este arrepentimiento de Pedro? Porque ya vimos que lo negó, sintió, se arrepintió, pero también hubo un detalle muy importante: se sintió avergonzado. Eso es uno de los factores que tenemos que ver en las personas que cometen traición, que cometen fallas, que roban, que se equivocan. ¿Cómo lo podemos llevar al día de hoy? Si tu hijo o si alguna persona se equivoca, causa traición, te traiciona, te niega, te
te da la espalda y después vuelve con arrepentimiento y avergonzado, porque fíjense, cuando nosotros sentimos vergüenza de algo que hicimos mal, es la principal forma de saber que iniciará un cambio de conciencia. Cuando solamente hay arrepentimiento y decimos, chihuahua, hombre, ay, pues qué mal me vi, o chihuahua, pero se lo merecía, o pero mira, que al cabo, pues yo iba a ir, me iban a llevar de encuentro y no, pues mira, así no me conviene. Y entonces, cuando es un arrepentimiento a medias, no tenemos esa sensación de vergüenza. Y eso es algo que está estudiado por los científicos y está estudiado por los terapeutas, que cuando alguien se equivoca, reconoce que se equivoca y al mismo tiempo le da vergüenza el haberlo hecho, es el principio de un cambio. Pero cuando nosotros no tenemos ese sentimiento de vergüenza, va a ser como que es un poquito más común que lo vuelvan a hacer. Cuando yo me siento avergonzado de haberlo hecho y digo, chihuahua, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho, me arrepiento y también me avergüenzo de haberlo hecho porque creo que no actué al nivel de la amistad que yo le debía haber mostrado a mi amigo. Entonces ahí es cuando empieza el verdadero cambio. Ahora, otra de las cosas que nos enseña el arrepentimiento de Pedro fue que fue rápido. Él se sintió arrepentido, se sintió avergonzado y al mismo tiempo empezó a luchar contra ese sentimiento. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos pasar mucho tiempo? Cuando nos sentimos arrepentidos y estamos avergonzados, pero no hacemos las paces con Jesús en este caso, porque estamos hablando de la Semana Santa, no hacemos las paces con la persona que le hicimos el daño y dejamos pasar mucho tiempo, estamos más vulnerables y estamos más expuestos a las tentaciones y entonces es más fácil que venga alguien y nos empiece a convencer y nos diga, no hombre, pues al cabo tú que tenías que ver y no te preocupes, mira, al cabo hay más amigos, pues déjalo, pues primero son tus dientes y primero son tus parientes y entonces actuamos de esa manera y entonces empieza a haber más tentaciones y ya una cosa te lleva a la otra. Por eso dicen que una vez que alguien hace algo malo, la siguiente vez va a ser más fácil, la siguiente vez va a ser más fácil y luego es como una persona que puede mata una vez, se siente arrepentido, a lo mejor le causa no dormir, le causa mucha tristeza en ese momento, pero como no hace un alto y no se pone en las manos de Jesús, que es el que nos puede ayudar a tener esas fuerzas de no volverlo a hacer y saber que estamos en contra de las verdaderas enseñanzas por las que vinimos aquí al mundo, que eso es en lo que yo creo. Esa es mi muy particular forma de ver las cosas. Entonces, la siguiente vez va a ser mucho más fácil y la siguiente vez mucho más fácil hasta que se haga una rutina y se haga una parte de un hábito de vida. Por eso es importante que cuando nos equivoquemos, cuando estemos sabiendo que estamos cometiendo un error y nos arrepintamos, volvamos o nos unamos a algo que nos ancle ante ese arrepentimiento o ante esa vergüenza. Y pues aquí el mejor camino que yo conozco es el saber que hay un Dios que existe, que algún día nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, eso como dicen es lo más seguro que tenemos. Entonces, a veces nos sentimos muy arrogantes, pensando que vamos a tener la vida para siempre, que no tenemos que darle cuentas a nadie, que no tengo por qué respetar a nadie y entonces vamos por el mundo atropellando y causando daños y yo quiero esto y a mí no me importa si te quito lo que es tuyo y entonces pues yo robo, mato, violo, hago todos los tipos de cosas que dañan a otro ser humano y no tengo el más mínimo arrepentimiento ni la mayor señal de vergüenza. ¿Qué significa esto? Pues que estoy en cero, mi camino espiritual está totalmente cerrado. Quiere decir que no estoy en comunión con ningún ser superior, con nadie que me haga ver que esta vida es pasajera. Esta vida tiene un sentido y es pasajera. Así como llegamos a este mundo y venimos de Dios, porque yo no creo que haya nadie que pueda igualar
la forma en que estamos vivos, el hecho de que ahorita estemos respirando, que estemos platicando, que yo esté platicando, que tú me estés escuchando, eso no lo puede hacer nadie más que tu ser superior. Entonces, ¿a dónde vamos si nosotros venimos de algo tan grande, tan maravilloso como es la divinidad, que nos hace estar vivos, estar conectados, estar respirando? No estamos enchufados a ningún aparato, estamos hablando, estamos sintiendo, podemos mover las manos, podemos mover los ojos, podemos hablar, podemos escuchar. Y sabemos que venimos de algo divino. Pero como ya tengo todo eso, entonces pues sí, qué bueno, ya lo tengo, pero ahora hago lo que yo quiero y a mí no me importa y no soy agradecido y yo voy a hacer lo que se me antoje, lo que se me pegue la gana, y yo me voy a llevar de encuentro a todos los que están a mi paso, me voy a burlar de todos, no me importa que tú te sientas mal, yo con que yo tenga lo que yo necesito. A mí no me importa si a ti te falta, a mí no me importa si yo estoy haciendo algo en contra de tus principios o en contra de las cosas que tú necesitas. Yo te puedo robar lo que tú ganaste. Y entonces eso me hace separarme de eso que me originó la vida. Y entonces me estoy desviando totalmente del camino que me va a volver a esa divinidad, que es a lo que venimos a este mundo. Esto no es casual. No es casual que estemos aquí, no es casual que estés escuchando esto, no es casual todas las cosas por las que has tenido que vivir, las que has tenido que experimentar, no son casualidad, todo tiene un sentido, y así como la vida de Jesús tuvo un sentido, el hecho de que sabía que iba a pasar por una situación tan difícil como el ser traicionado, como el ser negado, como el ser culpado de algo que él ni siquiera tenía la culpa. Y el hecho de mantenerse determinante y firme ante lo que tenía que hacer, ¿qué mejor ejemplo queremos de eso? Él se mantuvo determinante, en ningún momento dijo o se escondió para no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que dijera que Él venía a salvarnos, que existía un Dios verdadero. Él jamás se hizo para atrás, Él fue determinante, lo enfrentó como un verdadero hombre. Y esa fue lo que ocasionó que nosotros los cristianos creemos que somos salvados por ese gran hombre que vino a la tierra. Entonces, yo te invito a que hoy reflexiones, no importa si estás en tu casa, donde estés, reflexiona de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Qué cosas en tu camino te están desviando de ese camino espiritual al que vamos a regresar tarde o temprano? No importa la edad que tengamos. No importa si eres joven, si eres anciano, si eres mayor, adulto mayor, no importa. Todos tenemos un boleto de regreso, todos. Pero depende del boleto de regreso que queramos comprar o que queramos adquirir, son las acciones que estamos haciendo en nuestra vida y en nuestro trayecto aquí por la vida. Entonces, pues tú elige si quieres viajar en primera clase, quieres viajar en segunda clase, o quieres viajar ahí a ver, ahí colgado de los tubos del camioncito, o tú eliges de qué manera quieres volver y con cuántos frutos quieres volver después de que te mandaron aquí a la tierra, a que experimentaras, a que vivieras, si fuiste feliz, si no fuiste feliz, si te la pasaste quejando, si te la pasaste de chismes, si te la pasaste de difamando. Eso depende de qué tipo de vuelta quieres tener hacia la divinidad o hacia el Dios que te dio la vida. Y recuerda que ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero el pedacito de la tierra que nos toca vivir, aquí sí podemos aprender a hacer la diferencia. Hasta mañana. Delta FM presentó Estás Vivo, Despierta, el único programa que alimenta el espíritu para así levantarte y brillar cada día. Estás Vivo, Despierta, bajo la conducción profesional de Blanca Alanís e invitados. Te esperamos todos los días de 17 a 18 horas, de lunes a viernes, por esta emisora, Delta 92.9 FM y 800 AM. La estación preferida del auditorio más distinguido.